buscando sus auriculares. Buenas tardes a todos. En nombre de ASA, CASAFE y Argenbio les doy la bienvenida a esta plenaria titulada Más y mejores alimentos, podremos lograrlo sin tecnologías. Muchas gracias a Presid por esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta valiosa información. Y aprovecho también, ya sé que no voy a ser original, pero felicitaciones a todos los ingenieros agrónomos que están aquí presentes en este día tan especial. Hoy la agricultura enfrenta varios importantes desafíos. Todos sabemos que debe producir alimentos, pero no solo muchos alimentos, sino además alimentos de calidad, accesibles para todos, y también debe hacerlo de una forma sustentable. Además, debe adaptarse a nuevos escenarios, como la escasez de recursos y el cambio climático. Y esto para nosotros sabemos que no es ninguna novedad, ya lo conocemos, pero ¿qué tipo de agricultura necesitamos para responder a estas demandas? Esto no ha sido analizado en profundidad nunca, tenemos algunas ideas, pero no un análisis mucho más certero que estas meras ideas. En este contexto, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, el IFRI, por sus siglas en inglés, elaboró un estudio en el que analiza el impacto potencial de diferentes tecnologías agrícolas sobre la productividad de los cultivos, el precio de los alimentos, el uso de los recursos naturales para 2050 y también bajo diferentes condiciones del cambio climático. En este momento en que algunos dudan de la contribución de las tecnologías a la sustentabilidad de la agricultura y la seguridad alimentaria, este estudio pone en evidencia el papel clave que jugarán la labranza cero, la protección de los cultivos y el mejoramiento vegetal, entre otras tantas tecnologías. El estudio apunta a legisladores, autoridades, investigadores y todos los que tienen a su cargo definir las estrategias necesarias para garantizar la seguridad alimentaria en el mundo que crece, pero que cuenta con recursos cada vez más escasos. Es para nosotros, ASA, CASAFE y Argenbio, un enorme placer poder contar aquí con uno de los autores del estudio, Nicola Chenaki. Nicola es analista de investigación de la División de Ambiente y Tecnologías de Producción del IFRI, donde trabaja en proyectos relacionados con las tecnologías agrícolas, el cambio climático y la adaptación a los eventos meteorológicos extremos. Previamente fue parte del equipo principal que elaboró el Informe Global 2010 del Banco Mundial sobre el cambio climático y desarrollo. Trabajando para el Banco Mundial, Nicola también fue coautor de un capítulo sobre los recursos agua y suelo, áreas costeras y biodiversidad del libro del Banco Mundial Adaptación al Cambio Climático en Europa del Este y Asia Central. Recibió el título Laurea en Ciencias Biológicas de la Universidad de Bolonia en Italia y luego el título de Máster en Tecnología Ambiental en el Imperial College de Londres, con especialización en el manejo ecológico de los recursos naturales. Hoy compartirá con nosotros los principales resultados del estudio titulado Seguridad alimentaria en un mundo con una creciente escasez de recursos naturales, el rol de las tecnologías agrícolas. Nicola, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Hi, everyone. Good afternoon. Sorry, this presentation will be in English. My Spanish is not very good. So. As Gabriela said, my name is Nicola Chenaki, and I work for the International Food Policy Research Institute in Washington, D.C. What I'm going to do today is show you some results of a study that we completed late last year, and we finally published in the February of this year. It's a global modeling study, global modeling exercise, where we modeled a list of agricultural technologies, and no-till siembra directa was one of these technologies. And we modeled them to try to assess the potential for increasing productivity of all of these different technologies. The title of the study that we published, like the title of my presentation, is Food Security in a World of Natural Resource Scarcity, the Role of Agricultural Technologies. What I'm going to do is to first go through the rationale for the study. I think it's to have an idea of why we thought that this study was important, and we decided to actually do it. I will have some summary of the methodology that we used, an idea of the process that we followed. I will have some key results and then some conclusions and messages. Let me go right into it. So one of the main challenges that
we have today as humans, if not the main challenge, is to... El desafío es responder a la pregunta de cómo podemos seguir alimentando una población en aumento. Sabemos que el crecimiento de la población, el crecimiento de los ingresos y la urbanización están poniendo presión sobre el sistema agrícola global y ponen presión en los sistemas porque hay determinados factores que se traducen en una mayor demanda de alimentos, pero una mayor demanda de commodities y alimentos que hacen un uso intensivo de los recursos, como la carne y los lácteos o la leche. Esto tiene como resultado un mayor precio de los alimentos para un instituto como el IPRED, que trabaja justamente para el desarrollo mundial. Este tema de los precios sabemos que pega directamente a aquellas personas que ya tienen inseguridad alimentaria. Indirectamente afecta a los pobres que gastan buena parte de sus ingresos en alimentos. Encima de todo esto, tenemos el cambio climático que ya está afectando la producción en algunas regiones a través de sequías e inundaciones y se proyecta que va a seguir causando efectos más nefastos sobre la producción de cereales, precisamente. O sea que tenemos al mismo tiempo el crecimiento de la población, crecimiento de los ingresos, urbanización, la necesidad de adaptarnos al cambio climático, y todo esto en conjunto compiten por los mismos recursos. Quiere decir que ponen presión o un esfuerzo especial sobre el mismo tipo de recursos, que son la tierra y el agua. En otros términos, tenemos entonces básicamente el poder del sector productivo, el sector agrícola y el sector industrial. Todos estos compiten por los mismos recursos, ponen presión sobre estos recursos, sobre el medio ambiente, sobre la biodiversidad, y en última instancia esto significa una mayor amenaza a la productividad futura y sustentabilidad de la agricultura. Si consideramos específicamente el lado productivo, el lado de la productividad, el consenso global es que en el año 2050 vamos a necesitar duplicar la producción en general. En mi instituto han hecho una estimación que más o menos para esa fecha vamos a necesitar entre un 50 o 60% más de cereales. Sin embargo, el fundamento científico, digamos, no es muy bueno para poder satisfacer esta demanda, porque en las últimas décadas el crecimiento del rendimiento de los cereales se ha estancado, y el consenso de lo que es la causa principal de esto es que hubo una disminución de las inversiones en agricultura, en investigación y desarrollo, en agricultura, nuevas tecnologías, nuevas prácticas. Entonces, si queremos tener la capacidad de satisfacer esta demanda en aumento, necesitamos empezar a invertir mucho otra vez en agricultura, en innovaciones agrícolas, en tecnologías y en nuevas prácticas. El problema con esto es que hay un debate feroz entre lo que deberíamos invertir, qué tecnología puede ser mejor y en qué parte del mundo. Esta es la razón que subyace a este feroz debate, es que la elección de la tecnología no solo va a afectar la producción y la productividad, sino la calidad ambiental y la capacidad de comercializar en esa región en cuestión. También nos falta datos basados en evidencia e información sobre este tipo de cosa. ¿Qué información? ¿Qué tecnología va a ser mejor en una u otra región y en distintas condiciones de cambio climático probablemente? Y aquí es donde entramos nosotros, porque pensamos que esto era un tema importante, una cuestión importante. Entonces comenzamos a hacer un estudio ex ante, un estudio de modelación de 11 tecnologías distintas,
que las vemos acá, específicamente para 3 cultivos: maíz, arroz y trigo. Y si vemos la lista, tenemos siembra directa arriba de todo. Y todas las otras tecnologías son coherentes, son consecuentes con esta idea de una intensificación sustentable de la agricultura. Tenemos soluciones de alta tecnología como variedades tolerantes de tolerancia térmica, tolerancia a la sequía, y también tenemos siembra directa o manejo de la fertilidad del suelo integradas que tienen el potencial, la posibilidad de aumentar el rinde, pero también tienen el potencial de reducir el uso de recursos y posiblemente, por lo tanto, van a tener un impacto bastante menor en el medio ambiente. Entonces, en estas 2 diapositivas simplemente para mostrarles todo el proceso que nosotros atravesamos. El primer paso fue tener que entender mejor cuál es el significado de estas tecnologías en la práctica, en campo, qué es lo que hacen los productores cuando quieren implementarlas. Por ejemplo, la siembra directa implica, como ustedes conocen, una remoción mínima o nula del suelo, en general combinado con retención de residuos, rotación de cultivos y el uso de cultivos de cobertura, un manejo integrado de fertilidad del suelo que combina fertilizantes químicos e insumos orgánicos. Otros ejemplos de otras tecnologías: las variedades tolerantes a la sequía, que bien escapan a la sequía, o sea, esquivan a la sequía porque pueden completar su ciclo antes de que venga la sequía, o variedades que de hecho resisten a la sequía. A pesar de la sequía, pueden producir un buen rendimiento durante el periodo de sequía y a pesar de la sequía. Lo que hicimos para establecer el modelo de esta tecnología fue combinar 2 sistemas de modelado distintos. Comenzamos con un modelo puramente biocífico, el DSCAT, que es un modelo que utilizan los agrónomos de todo el mundo. Y este modelo representa y simula los estadios de crecimiento del cultivo, y el resultado del modelo es una simulación de los cambios en la productividad, y también representa o nos da información de cómo se utilizan los recursos cuando utilizamos distintos manejos en distintos cultivos, el uso de agua, de nitrógeno o fertilizante. Los resultados de este primer modelo se utilizó como insumo para el segundo modelo, que es un modelo económico global, y este modelo, que se llama Impact, que sobre la base de los cambios en productividad puede simular lo que pueden llegar a ser los cambios en el precio de las commodities que estamos produciendo. En este caso eran trigo, maíz y arroz. Y también nos permiten simular los cambios en la disponibilidad de calorías y, por lo tanto, cómo se puede cambiar el horizonte de niños desnutridos o de hambre en el mundo. Este estudio, les recuerdo que fue global y regional también, con algunos resultados a nivel de país. Entonces, esto es nuevamente para orientarlos a lo largo del proceso que nosotros mismos seguimos. El segundo paso fue trasladar esas tecnologías que hemos visto en las diapositivas de cómo se conciban y cómo se grafican en campo, las trasladamos a parámetros cuantificables que el modelo refleja y maneja. Por ejemplo, la siembra directa se codificó en el modelo. Nosotros sacamos del modelo la labranza convencional, que es que es la que se considera en la base inicial. Sacamos el arado de reja y también simulamos
el palo o la vara para la plantación de semillas, que implica una mínima remoción de suelos. Nosotros simulamos las otras tecnologías en alta resolución. Si ustedes se imaginan las áreas productoras de cultivos en una grilla, hicimos en escala esta grilla con cuadraditos de 60 por 60 kilómetros. Hicimos las simulaciones en cada uno de estos cuadrantes, de estos cuadraditos que se denominan píxeles en realidad. En cada uno de estos píxeles de 60 por 60 kilómetros de lado, simulamos dos escenarios principales. El primer escenario es lo que nosotros llamamos lo que se hace siempre, o la línea base o la línea inicial. Nosotros asumimos en este escenario que los productores no están adoptando estas tecnologías simuladas, no están adoptando siembra directa, ni variedades tolerantes a la sequía, ni ninguna de las otras prácticas y tecnologías. Siguen estos productores con las prácticas convencionales o las prácticas a la fecha. Y hay ciertos supuestos en esta línea inicial: el tipo de riego, el tipo de labranza, el tipo de variedades utilizadas. En cada píxel simulamos el escenario inicial, el escenario de base, y después en cada uno de los píxeles también simulamos, en contrario, un escenario en donde se adoptan otras tecnologías, como puede ser la siembra directa. Simulamos esta adopción desde 2010 a 2050, y después en 2050 calculamos el impacto en rinde, que sería la diferencia del rinde en el escenario con esta tecnología innovadora y la tecnología de la línea de base. Y estos cálculos se hicieron en dos escenarios de cambio climático distintos. Uno es MICROC A1B, que es lo que estoy usando en esta presentación, y el segundo es el C0 A1B, que es un clima más húmedo y que simula más precipitaciones y más caluroso comparado con el MICROC A1B. Hicimos estas simulaciones en cada uno de estos píxeles, y este cambio en rinde, este impacto en rinde, se utilizó como insumo para el modelo económico, y luego se utilizó este modelo económico para simular cómo estos cambios en productividad pueden llegar a afectar los precios y también puede afectar la disponibilidad de calorías y por lo tanto los cambios en las poblaciones con riesgo de hambre o de desnutrición en niños. Básicamente, vamos a ver los resultados del primer modelo, del modelo biofísico, del modelo de cultivos. Lo que vemos acá es una imagen global, es una instantánea de estos resultados sumados de cada uno de los píxeles para que muestre el nivel mundial. O sea, es indicativo y nos da una idea de cómo pueden llegar a funcionar estas tecnologías a nivel mundial. Aquí vemos el impacto de siembra directa que se simuló para arroz, maíz y trigo. Se puede aumentar el rinde en un 28% para maíz en el año 2050 con este cambio climático, con este escenario de cambio climático. También lo mismo lo vemos en trigo, y vemos el impacto de otras tecnologías de tolerancia térmica, tolerancia a la sequía, el manejo integrado de fertilizantes, protección de cultivos y agricultura de precisión para arroz y maíz. Ustedes pueden ver todas las cifras en la pantalla. Y trigo, perdón. ¿Por qué nosotros vimos que había mucho cambio con la siembra directa? Entonces hicimos algunas pruebas. La manera en que simulamos la siembra directa fue simulando una adopción continua de la tecnología, sin interrupción, entre 2010 y 2050, entre la línea de base y la tecnología aplicada.
Lo que tratamos de ver es determinar qué es lo que ocurría. Y después hicimos, en lugar de agregar siembra directa continua durante 40 años que dio estos resultados para maíz y trigo en condiciones determinadas de irrigación, vemos los valores acá. ¿Qué pasaría si usamos siembra directa solo durante 10 años y labranza convencional 30 años o siembra directa 20 años y 20 años labranza convencional, o al revés, 30 siembra directo y 20 labranza convencional? Vemos que van cambiando los rindes. Los rindes bajan cuando no se aplica siembra directa continua, tanto para maíz como para trigo. Estos son algunos resultados regionales solo para siembra directa, nuevamente para 2050 y en el mismo escenario de cambio climático. Esto está dividido en condiciones de secano y condiciones de riego. En condiciones de riego, muchas veces los resultados son más significativos que en condiciones de secano. Vemos los efectos en Latinoamérica y el Caribe, vemos qué pasa en Sudáfrica, en el sudeste asiático, en África subsahariana, y vemos también lo que ocurre con el trigo en estas mismas regiones del mundo, también dividido en condiciones de secano y condiciones de riego. Lo que hicimos también fue analizar cómo estas tecnologías, y en este caso la siembra directa y el uso eficiente de nitrógeno, podrían ayudar a manejar el uso de los recursos. Y entonces determinamos si nos permitirían mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. En este caso vemos algunos resultados con respecto a cómo la siembra directa y el uso eficiente de nitrógeno podrían cambiar la productividad del nitrógeno. Esto indica básicamente para trigo bajo siembra directa, con el mismo cambio climático, vamos a tener un 29% menos de pérdida de nitrógeno y un importante porcentaje de aumento de la productividad del nitrógeno. Este es un estudio global y es preliminar, y nuestra idea es ampliar el estudio para lograr resultados más específicos en otras regiones, en distintas regiones. Ahora les quiero mostrar qué ocurre o qué ocurrió con algunos de los resultados cuando tomamos como base estos cambios de rendimiento y los utilizamos como insumos para desarrollar el modelo económico. Aquí tenemos el porcentaje de cambio en la producción total. No hablamos de productividad, hablamos de producción, o sea, del tonelaje para un grupo de países en desarrollo. Otra vez para maíz, trigo y arroz. Vemos en siembra directa hay un aumento de la producción de 10.6% para maíz en estos países en desarrollo y 10.7 para el trigo. También en condiciones, también en variedades tolerantes al calor, con tolerancia térmica, también vimos cambios positivos. Este es el mismo tipo de análisis de lo... No, perdón, no es el mismo. Esto ya no es producción, sino es... esto nos muestra cómo esta mayor productividad puede trasladarse o traducirse a reducción del uso de la tierra, es decir, podemos obtener más producción por unidad de tierra y esto puede ayudar a limitar la expansión de la frontera agrícola al resto del ecosistema. Lo que vemos acá es, por ejemplo, para el maíz en países en desarrollo nuevamente, podemos reducir en un 7.5% el uso de la tierra para maíz en 2050. Es decir, siempre esto está comparado en función de la línea base.
estas tecnologías, en particular la siembra directa, podría implicar un 7.5% de más tierra para maíz en el año 2050. La reducción de 7.5% de tierra. La adopción de las distintas tecnologías también pueden reducir los precios de estas commodities en 2050, que esto es importante para garantizar la seguridad alimentaria. La adopción de siembra directa reduce muchísimo, en un 50.5%, el precio del maíz en el año 2005. Lo mismo el uso eficiente del nitrógeno y las variedades tolerantes a la sequía. Eso era para el maíz, y en este gráfico vemos cuál es el efecto sobre el trigo. También acá se observó qué es lo que ocurre con tecnologías de agricultura de precisión. Estos cambios en los precios y en la productividad pueden traducirse en una mayor disponibilidad de calorías, y esto nos muestra cómo puede producirse cambios en la población con riesgo de hambre en países en desarrollo. Esto significa que con la adopción de siembra directa, por ejemplo, tendríamos una reducción del 9% en la población con riesgo de hambre en estos países en desarrollo para el año 2050. Esto nuevamente son los cambios en la población en riesgo de hambre, pero en América Latina y el Caribe y en África subsahariana. Vemos que las variaciones con el uso eficiente de nitrógeno nos dan los mejores resultados, pero la siembra directa le sigue inmediatamente detrás, con su capacidad de reducir la población en riesgo de hambre en África subsahariana. Y el otro resultado que podemos simular es el cambio en niños desnutridos. Acá tenemos los números para América Latina y el Caribe, y abajo para África subsahariana. Vemos que la siembra directa sigue allí arriba, con una reducción del 6% de la población de niños desnutridos para el año 2050. Estos fueron algunos de los principales resultados, y yo les voy a dejar algunos mensajes clave. Vemos que la adopción de siembra directa es muy bueno en la reducción de los precios de maíz y trigo. Esto es lo que va a ocurrir en el año 2050 si lo comparamos con el número inicial. La cantidad de gente en riesgo de hambre en países en desarrollo puede llegar a reducirse en un 9% en 2050, 9% respecto del valor inicial, y la reducción puede llegar a ser del 7% en América Latina y del 10% en África subsahariana. Decididamente hay un efecto muy importante de la siembra directa en diversas regiones, y como han visto, los impactos son mayores en condiciones de irrigación. Uno de los, en realidad, un resultado que esperábamos y que confirmamos es que hay muchas diferencias según sea la tecnología que se utiliza y según en qué región, por supuesto. Esto significa entonces que es importante considerar y pensar bien qué vamos a invertir en qué región. La siembra directa parece tener los mejores resultados en Europa Oriental, en Asia Central, en el sur de Asia y en África subsahariana. Este libro fue publicado en febrero de este año. Ustedes lo pueden bajar sin cargo de la página del IFPRI. Y además de esto, yo quería mostrarles a ustedes que todos los datos que nosotros produjimos, que nosotros generamos a través de la simulación, están disponibles en esta página. Tenemos todos los resultados del modelo biofísico, del modelo de cultivos y también del modelo económico, del modelo vegetal y del modelo económico. Si ustedes cliquean en estas dos
títulos pueden llegar al modelo vegetal, al modelo biofísico. Ustedes pueden elegir, seleccionar la tecnología, el escenario de cambio climático, el cultivo y el tipo de sistema, ya sea bajo riego o de secano. Y pueden tener información a nivel global, a nivel regional, incluso a nivel país. Pueden elegir algún país en particular. Por ejemplo, en el Caribe van a poder ver cómo la tecnología o cómo los distintos países del Caribe tienen distintos resultados en tecnologías específicas. Y también si ustedes cliquean, en cambio, en el botón del modelo económico, van a tener la posibilidad de ver los resultados que tengan que ver, como les mostré, para superficie cultivada, rinde, producción, los resultados para el comercio, para los precios y, por supuesto, cambios en lo que hace a la seguridad alimentaria, disponibilidad de calorías, reducción de la población de niños desnutridos y de la población en riesgo de hambre. Y finalmente quiero agradecer la invitación a CropLife International y al Departamento de Estados Unidos, el Instituto de Investigación CEGIAR, instituciones y mercados por financiar este trabajo, y le agradezco la guía del panel asesor del estudio. Muchas gracias por haberme invitado y estoy aquí dispuesto a escuchar sus preguntas. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿cuál crees que será el rol que jugará la agricultura orgánica para cumplir con la tarea de alimentar a una población en crecimiento y con escasos recursos? Yeah, I think I understand the question. Creo que entendí la pregunta. Durante el transcurso de este proyecto de investigación, hemos trabajado en conjunto con colegas en Sudamérica, Brasil, India, y siempre escuchamos la misma respuesta a esta pregunta, porque nosotros le planteamos las mismas preguntas a ellos, a los expertos, y siempre nos dijeron que no veían que la agricultura orgánica cumplía ninguna función para los cereales, porque la respuesta era que la agricultura orgánica funciona bien para hortalizas, frutas, mercados de nicho, pero en lo que respecta a suministrar calorías y producir la cantidad de cereales que nos puedan garantizar la seguridad alimentaria, no le veían una función sustentable. Si vemos en la literatura, mucho de lo que se lee es que la agricultura orgánica, para que sea sustentable, sostenible y producir la cantidad de calorías y cereales que necesitamos, necesitaríamos muchísimos insumos orgánicos para esos campos, y tendríamos que expandir mucho más la frontera agrícola para producir esos insumos orgánicos para la agricultura orgánica. En resumen, parecería que el consenso es que la agricultura orgánica tiene una función en mercados de nicho, pero no se ocuparía directamente y con toda la fuerza que hace falta de la seguridad alimentaria. La pregunta dice, según lo que mostraste, los agroquímicos son importantes para la producción de alimentos. Sin embargo, hay mucha controversia con respecto a estos y la salud, o su impacto sobre la salud. ¿Cuál es tu opinión? Sí. Como investigadores, nosotros creemos que el tipo de desafío que tenemos en la satisfacción de la demanda cada vez mayor es que necesitamos considerar todas las posibles soluciones tecnológicas. Al mismo tiempo, somos conscientes de que algunas soluciones pueden tener ciertos riesgos
para la salud y para el medio ambiente, pero esos riesgos deben enfrentarse o contrarrestarse con la reglamentación o con instrumentos regulatorios que protejan de alguna manera a los consumidores y al usuario mismo de la tecnología. Y esto está ocurriendo, de hecho, en distintas partes del mundo. Hay leyes y reglas y normas para el manejo de estos productos y se están, de hecho, desarrollando. Sí, hay una más y después ¿crees que las tecnologías son realmente lo único que se necesita para paliar el hambre? Es una pregunta muy interesante, en realidad, puesto que la tecnología y el aumento de la productividad agrícola es absolutamente de crítica importancia para que podamos responder a la demanda y satisfacer esa demanda creciente. Pero el desafío es enorme. Lo que cada vez escuchamos más es que solo jugarse por una solución o apostar a una solución no nos va a ayudar. Hay otros caminos, hay otras opciones que se han debatido y esto es reducir los desperdicios de alimentos. Y esto significa, por ejemplo, proveer a los lugares donde no tienen refrigeración, darles sistemas de refrigeración de manera que los productos alimenticios no desperdicien, no entren en mal estado después de la cosecha. Se sabe que en este momento no se produce suficiente cantidad de calorías para todo el mundo y hay temas que tienen que ver con la distribución y el comercio de estas calorías. Entonces, no todo el mundo tiene el mismo acceso a estas calorías. O sea, se necesita voluntad política para mejorar la distribución y el comercio de los productos alimenticios. Y muchas veces leemos, y esto quizás es un poco más difícil, porque tiene que ver con el cambio de conducta, con el cambio cultural, de hábitos, y esto quizás se refiere más a los países ricos, y esto tiene que ver con la reducción en el consumo de alimentos que tienen un uso intensivo de recursos, como es la carne. Se está tratando de promover la reducción en los países ricos de alimentos que requieren un uso intensivo de recursos. O sea, tiene que ver con la productividad y la inversión en agricultura. Y esto es insoslayable. Esto tiene que ocurrir si queremos garantizar la seguridad de los alimentos. Pero no tiene que ser la única herramienta. Tenemos que evaluar otras opciones porque no nos podemos dar el lujo de jugarnos por una sola solución o apuntar a una sola solución. Buenas tardes. Al final respondió parte de lo que de la pregunta que le iba a hacer, y básicamente es que la exposición de él fue sobre la investigación en la producción, y la pregunta que quería hacerle era si hay algún instituto o si hay líneas de investigación por el lado del consumo, porque según la bibliografía hay 1/3 de la producción de alimentos que se desperdicia. Pero con la respuesta que dio a la pregunta anterior, creo que más o menos respondió. No sé si quiere agregarle algo más a esto. Básicamente, si hay líneas de investigación respecto al consumo. No solo, o sea, para el lado de la producción sabemos que hay muchas, pero concientizar el consumo. I think actually that, as far as I know, there haven't been any. Por lo que yo sé, no sé si hay simulaciones o investigación de qué podría pasar si se reduce el consumo de uno o dos commodities en una determinada cantidad, por ejemplo, el 3% en 2050. Que yo sepa, nadie ha intentado hacerlo hasta ahora. Sería muy interesante
por supuesto, combinar este tipo de investigación con una simulación de distintos escenarios que tengan que ver con la reducción en el consumo. Sería muy interesante. También en lo que respecta a desperdicios, desechos, no creo que haya algún proyecto, pero yo conozco que hay cifras de que, por ejemplo, en determinadas regiones se desperdicia el 30% de los alimentos. Esto es muchísimo. Yo creo que se reducirían muchos problemas si se pudiera reducir ese número, es decir, solucionaríamos buena parte del problema. Les agradecemos mucho y otra vez feliz día del ingeniero agrónomo para todos, que son la mayoría de los que están acá. Hasta luego. Thank you.